nos encontramos aquí en el centro. Algún día volveremos a reunirnos aquí otra vez. Todavía no sabemos cuándo será, pero cuando lo hagamos estaremos todos muy felices de poder vernos de nuevo. Serán buenas noticias poder anunciar el día de regreso a los cultos aquí. Siempre estamos buscando buenas noticias, ¿verdad? En YouTube hay una serie que se llama Some Good News, algunas noticias buenas. Es muy popular porque muchos estamos buscando algunas buenas noticias después de tantas malas. Lo único que debemos recordar es que a veces, para apreciar lo bueno, tenemos que apreciar que hay malas noticias también. Hoy queremos mirar a una carta que tiene muchas buenas noticias. La carta que Pablo escribió a los romanos es un libro de mucho impacto y de muchas noticias, tantas malas como buenas. Ha tenido un gran impacto en muchas vidas. Cuando Dios tocó a la vida de Martín Lutero, él usó el libro de Romanos. La gran reforma de Europa empezó cuando Lutero leyó que el justo por la fe vivirá, en Romanos 1:17. En 1738, otro hombre escuchó un mensaje de Romanos y él también le transformó la vida. Este hombre era Juan Wesley y Dios le usó para empezar un gran avivamiento en Inglaterra que esparció por toda Europa y luego por todo el mundo. La carta a los romanos había sido más o menos escrito por Pablo en el año 56 después de Cristo. Y esta carta todavía está transformando vidas. Piénsalo, nosotros podemos leer la misma carta que leyeron los romanos y que también leían Martín Lutero y Wesley. Y puede ser usada para transformar nuestras vidas. ¿Cuál ha sido el origen de estas buenas noticias que Pablo está anunciando? Es porque el Evangelio es el tema principal de esta carta. La palabra Evangelio quiere decir literalmente buenas noticias. Parte de la razón del impacto que pueda tener es la presentación de la importancia del Evangelio, de estas buenas noticias. No tenemos tiempo para leer todo el capítulo, pero cuando Pablo habla de sus credenciales en el versículo 1, dice que es siervo de Jesucristo, apóstol y también apartado para el Evangelio. Cuando Pablo era un rabino judío, había sido apartado como fariseo para cumplir las leyes y tradiciones de los judíos. Pero cuando recibió a Cristo, fue apartado al Evangelio y también a su ministerio. El Evangelio es la buena nueva. Es el Evangelio de Dios porque Dios lo originó. No fue invento de los hombres. Si lees los versículos 2 a 4, verás que no es un mensaje nuevo. Tiene su origen en el Antiguo Testamento. Empieza en Génesis 3:15 con la promesa que Dios dio a Adán y Eva de un Salvador y sigue por todo el Antiguo Testamento. Pablo sabía que el centro del Evangelio es Jesucristo. Aquí en Romanos le identificaba a Jesús como hombre e hijo de Dios y judío, nacido de una virgen al linaje de David. Esto le dio derecho al trono de David. Murió por los pecados del mundo, luego resucitó de los muertos. Los únicos que serán salvos serán los que reciban este Evangelio por medio del Hijo Jesucristo, obedeciendo por fe las responsabilidades asociadas con esta salvación. Ya empezaremos a ver por qué este Evangelio es tan importante y por qué ha tenido tanto impacto. Son las buenas noticias que hemos estado esperando. Vamos a leer ahora en Romanos capítulo 1, los versículos 16 a 25. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Pablo empieza su carta con unos saludos importantes, pero enseguida toca el tema del Evangelio. En 1 Corintios 15, versículos 1 a 4, él nos da un buen resumen del Evangelio, y fue este Evangelio que Pablo predicaba. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En el versículo 16 de este primer capítulo de Romanos, nos encontramos con la razón por la cual Pablo quiso ir a ver a los romanos para anunciarles el Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque alguien se avergonzaría del Evangelio. Aquí implica que había razones para que algunos estuvieran avergonzados. Seguro que había mucha gente en aquellos tiempos que no apreciaba el Evangelio. No era muy popular seguir a Cristo. Incluso antes Pablo había estado matando a los que seguían a Jesús. Posiblemente algunos cristianos escondieron su identificación con Cristo. Pablo no tenía una vida fácil. No tenía ni hogar, ni muchos bienes. Posiblemente ni tenía familia. Sufrió penas duras y estaba a punto de muerte en varias ocasiones. Se burlaban de él. Sus antiguos compañeros de la sinagoga lo rechazaron, pero para él nada importaba. Su vida habría sido mucho más fácil sin el Evangelio. ¿Por qué entonces Pablo podía seguir adelante aún con tantas adversidades? ¿Por qué era tan importante para Pablo ir a los romanos y predicarlos el Evangelio? Encontramos la respuesta en los versículos 16 y 17. Primero, el Evangelio es poder de Dios. Es la dinámica divina de Dios. El Evangelio es lo que mueve la maquinaria del plan de Dios. Todo el mundo se preocupa por el poder. Pero el único poder que le importaba a Pablo era el Evangelio, porque es poder que viene de Dios. Si tenemos el Evangelio, tenemos el poder de Dios. También el Evangelio puede salvar, puede cambiar vidas y transformar vidas. Había transformado la vida de Pablo y de muchos otros más y estaba convencido que seguiría cambiando vidas. Es para todo el mundo. Yo personalmente conozco a muchas personas que han visto sus vidas completamente cambiadas por el Evangelio. He conocido a drogadictos que podían dejar la droga. He conocido a mucha gente que ha visto su vida cambiada. Seguro que tú también. Es para todos que creen, judíos, griegos, todos. Todo el mundo necesita ser salvo. La palabra aquí es creer. Nadie será salvo sin creer el Evangelio. La justicia de Dios se revela en el Evangelio y eso lo vemos en el versículo 17. Es posible que este sea el versículo clave de la carta a los romanos. Más de 60 veces en esta carta Pablo habla de la justicia.
La justicia de Dios se revela en el Evangelio porque en la muerte de Jesucristo, Dios reveló su justicia, castigándole a Cristo por el pecado. En la resurrección de Jesús, reveló su justicia, ofreciendo la salvación a todo pecador que cree. También el Evangelio revela una justicia que es por fe. La fe es todo que tenemos. La justicia de Dios se revela por fe. La salvación es por fe. Nosotros vivimos por fe. Sin la fe, nada importa. Es una de las razones por que la gente rechaza el Evangelio. Ellos prefieren vivir por obras e intentar llegar a Dios de esta manera. Pero la Biblia está clara. Debemos ser salvos por fe y debemos seguir nuestra vida cristiana por fe. Las obras no valen porque estamos delante de un Dios perfecto que solo puede aceptar la perfección. El Evangelio es poder de Dios, puede salvar y revela la justicia de Dios que es por la fe. Pablo entendió la importancia del Evangelio y nosotros también debemos. Los que hemos recibido a Cristo por fe debemos parar de vez en cuando y recordar cuán grande es nuestra fe. Necesitamos también parar y recordar que no solo somos salvos por la fe, sino que también viviremos por la fe. El justo por la fe vivirá. ¿Cómo estás viviendo tú? ¿Por la fe o por tus propios deseos y planes? El Evangelio puede cambiar nuestras vidas, pero la salvación no es para el pasado cuando recibimos a Cristo, ni solo para el futuro cuando estemos en el cielo, es para hoy. Ya hemos decidido que todos nos gusta recibir buenas noticias. Podemos pensar en algunas que hemos recibido. Nos hace sonreír pensar en ellas. Nos gusta recibirlas y darlas. Cuando tienes una buena noticia, corres para contarla. Pero cuando son malas noticias, a nadie le gusta tener que decirlas. E incluso a veces huimos de tener que darlas. Pues lo mismo pasa en la Biblia. Hay noticias de todo tipo en la palabra. Algunas verdades bíblicas son muy agradables y nos encanta repetirlas, pero otras no tanto. Ojalá no tuviéramos que hablar de ellas. Decimos que el Evangelio es las buenas nuevas, pero para llegar a las buenas noticias hay que hablar de las malas noticias. Las que vamos a mirar estarán en la categoría de muy desagradables, severas y deprimentes. Pero siguen siendo verdades que necesitamos escuchar y afrontarnos a ellas. Cuando leemos la carta a los Romanos, podemos pensar en los primeros 3 capítulos de Romanos como un juicio. A mí me encantan las series de abogados y de juicios. El único problema es que los programas de la tele no son muy realistas. Allí tú cometes un crimen el lunes, tienes el juicio el miércoles y 2 días más tarde ha terminado el juicio. Los que han tenido juicios saben que un juicio puede durar meses e incluso años. En este juicio vemos los resultados enseguida. El juzgado es el de Dios y Él es el juez. El abogado de la parte acusadora es el apóstol. Encontramos aquí la evidencia que un abogado presentaría en un juicio. El asunto que está presentando es la condición del ser humano. El jurado que está escuchando las evidencias son los lectores de esta carta, tanto los romanos en su día y nosotros ahora. Pero ¿quiénes son los acusados? Cada miembro de la raza humana. Tú y yo y todos que han vivido. ¿Y cuál es la acusación? Que cada persona que se presenta delante de Dios es injusta sin Cristo. Como buen jurado, debemos examinar juntos la evidencia para ver si las acusaciones son válidas. Al leer el versículo 18, vemos que de repente Pablo está hablando de la ira de Dios. Este versículo sobre la ira está en contraste con lo que estaba diciendo sobre la gracia y la justicia en los anteriores versículos.
Hay muchas personas que no quieren hablar de la ira de Dios. Ellos dirían, Dios es amor. Es verdad que Dios es amor, pero Dios también manifiesta su ira contra la humanidad. La palabra ira significa en griego la repugnancia que Dios tiene hacia la maldad. Su ira no es un enojo que salta de repente, sino es una condición creciente y constante de su odio hacia todo lo que viola el carácter moral de Dios. El ser humano se ha puesto en contra de Dios porque libremente está reteniendo o impidiendo la verdad de Dios con su injusticia. Por esta razón se ha convertido en el objeto de la ira de Dios. Pero ¿por qué Dios está airado? Nosotros sabemos que no todos tienen acceso a la Biblia, ni han oído de la salvación que viene por medio de Jesucristo. ¿Cómo puede Dios justamente declarar que todos los seres humanos son injustos cuando no todos han tenido la misma oportunidad de ser salvos? Pablo contesta a esta pregunta en los versículos 19 y 20. Cada persona que ha vivido ha tenido acceso a la misma revelación, es decir, la revelación de Dios por medio de la creación. Y nota, esta revelación divina ha sido vista claramente, no ha sido escondida. Pero el problema es que el mundo ha decidido suprimir esta verdad en vez de someterse a ella. Por esta razón, Dios puede justamente condenar a todos, incluyendo los que nunca han oído de Cristo o leído la Biblia. Dios se ha revelado por medio de la naturaleza. Salmo 19, 1 a 6, es solo uno de muchos pasajes que nos habla de esta revelación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Debemos tener la actitud que tenía el astronauta Gene Cernan. Cuando él vio la Tierra desde el espacio, decía, era demasiado bello para ocurrir por accidente. Pues, ¿cuál es el resultado? Como el ser humano ha tenido tanta evidencia clara revelada en la creación en cuanto a la existencia y la naturaleza de Dios, se encuentra sin excusa. En el versículo 20. No hay ninguna buena razón para que una persona rechace la existencia de Dios o de concluir que hay otro Dios que no sea el Dios de las Escrituras. Las personas más razonables sobre la tierra son las que aceptan la evidencia irrefutable para la existencia de Dios y como resultado ponen su fe en Él. Los que no lo hacen estarán delante de Dios sin ninguna excusa para su incredulidad. Así que el ser humano es culpable. El que rechaza deliberadamente la verdad de Dios como está claramente revelado en el universo es injusto y necesita la justicia que solo Dios puede dar. Desde el versículo 21, Pablo empieza a presentar la evidencia que demuestra la condición del ser humano. Primero, vemos que el ser humano pasa de Dios. Como Pablo dice aquí, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Los incrédulos no son ignorantes sobre Dios. Recuerda que Dios se ha manifestado muchas veces por la naturaleza. Ellos lo conocen, pero libre y deliberadamente han decidido no honrarle ni agradecerle por lo que Él ha hecho. En lugar de someter su voluntad a Él, le dan la espalda y le desobedecen. Vemos aquí también que el ser humano utiliza sus astutas razones para estar en contra de Dios. Después de la rebeldía moral contra Dios, ellos crean una racionalización en un intento fútil de justificar sus elecciones inmorales. Y más que intenten buscar razones para no obedecer a Dios, más corruptos son. Como Pablo dice en el versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Qué triste. El ser humano sustituye totalmente a Dios.
Hasta ahora hemos visto que el rechazo de Dios empieza en el corazón, que los lleva a pensamientos sin valor, que a su vez da lugar a una mayor responsabilidad moral en el corazón. Otra fase de esta caída hacia la idolatría termina con el Dios incorruptible siendo reemplazado, como dice el versículo 23, por el hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Así ha sido en la historia. Los griegos adoraron a Apolo, los romanos el águila, los egipcios el toro y los asirios la serpiente. El Antiguo Testamento está repleto de la adoración a ídolos. En vez de adorar al Creador, el ser humano ha decidido adorar la creación. Qué depravado, qué corrupto, qué necio. Dios abandona activamente al ser humano a una mayor corrupción moral. En efecto, esto no es solo la consecuencia natural de reemplazar al Dios verdadero con unos dioses falsos, sino es señal del juicio de Dios. Este pasaje dice que Dios ha entregado a los idólatras de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos. El pecado espiritual puede llevarse al juicio moral y físico. El Señor no tolerará el establecimiento de otros dioses en su lugar. Es uno de los 10 mandamientos. No podemos tener otro Dios delante de Él. Los que creen o se someten a dioses falsos, sean formados en el corazón o hechos de metal, sean humano o animal, en algún momento incurrirán la ira de Dios. Pues, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Como ya hemos visto, Pablo no se muerde la lengua. En unos pocos versículos, él ha dejado claro las acusaciones divinas contra la humanidad y presentado las primeras evidencias que apoyan sus acusaciones. Aunque habrá más evidencias presentadas en esta carta, ya hemos oído bastante para llegar a algunas conclusiones. Pablo ha establecido que hay muy buenas noticias, pero para llegar a ellas hay que reconocer el efecto de las malas noticias. Por un lado, si reprimimos la verdad, incitaremos la ira de Dios. Las personas que rehúsan responder en fe a la verdad que sabe sobre Dios son objetos de su ira. Si deciden no cambiar, se quedan en el camino al infierno. Pero si abrazamos la verdad, recibiremos la justicia de Dios. Cada uno de nosotros necesita la justicia de Dios. Solo la tendremos si admitimos que somos pecadores y con fe ir a Dios para recibirlo por medio de la muerte de su Hijo, Jesucristo. ¿Estás tú en rebelión contra Dios? ¿Tienes otros ídolos o dioses delante de ti? Entonces, hoy, ahora mismo, escoge recibir la justicia que Dios te ofrece. Deja de suprimir la verdad. Dios se ha revelado a ti y Él espera que respondas a esta revelación. Sométete a Él confiando solo en Cristo para el perdón de los pecados. Cristo murió para que pudiéramos disfrutar de la justicia de Dios. Qué buenas noticias son.